Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer... Ahí tocaron la puerta. Está con nosotros don Narciso Isa Conde. Un placer, Secre, tenerlo de nuevo acá con nosotros, porque hace rato que no teníamos de su presencia. Introducíamos este segmento con el tema de la violencia que se está ejerciendo tanto en Colombia como en Palestina, y decíamos que desde la concepción de Juan Pablo Duarte, cuando él establecía que el gobernante tiene que ser legítimo en su ejercicio, respetando a los gobernados, y es deber de los gobernados respetar a los gobernantes, pero que el gobernante tiene una normativa a la que debe ceñirse y también una costumbre que debe respetar en una sociedad, y que cuando el gobernante se aparta de su función, entonces deviene, en la concepción de Juan Pablo Duarte, en un gobernante ilegítimo, y contra un gobierno ilegítimo, decía Duarte, el pueblo tiene el derecho, que es el soberano, a la rebelión, a esa indignación social necesaria cuando se está frente a un gobierno ilegítimo. Y un gobierno puede tener una raíz legítima desde el punto de vista de su surgimiento o su elección, pero puede convertirse en ilegítimo cuando deviene en una fuerza autoritaria que violenta los derechos de los gobernados. Y entonces, desde esa perspectiva, tiene mucha actualidad el pensamiento de Duarte. Nosotros veíamos el tema de Colombia, Palestina, referido a la violencia. Y en esto, Narciso, quisiéramos empezar con el tema de Palestina. Suman 212 palestinos muertos en enfrentamiento con Israel. Y hay quienes hablan como que es una guerra, pero Palestina no tiene ejército. Israel tiene una potencia de armas para enfrentar cualquier estado que esté bien armado, y es el estado mejor armado o más armado en toda esa parte del mundo árabe y el Medio Oriente. Narciso, hoy lo que está pasando en Palestina, me decía ayer, ¿quién fue? No recuerdo. ¿Qué falta hace Yasser Arafat? Creo que fue Manuel Almonte. Narciso, el pulso que tiene sobre los acontecimientos. Bueno, hablábamos también de la necesidad de la solidaridad, ese elemento que caracteriza al ser humano, y decíamos que mientras haya un solo ser humano que sea solidario, la humanidad como tal tendrá esperanza de continuar sobre este planeta. Narciso. Sí, bueno, es que el origen del Estado israelí, del Estado sionista israelí, es un origen violento, un origen del terror. Es un Estado montado sobre la base del despojo de la tierra de su propio Estado, del pueblo palestino, que fue una compensación del occidente capitalista desarrollado que enfrentó el hitlerismo, el fascismo. En tanto los judíos fueron víctimas, y qué víctimas, ¿no? Con todo el holocausto y todo esto, no vamos a describir esos horrores. Por eso esto parece paradójico, ¿no? Que un pueblo que fue perseguido, que fue torturado, que fue asesinado, que practicaron las masacres, el genocidio contra él, esté representado por un Estado que hace toda esa práctica contra los pueblos árabes y especialmente contra el pueblo palestino. Entonces, ahí está el origen. Todo esto deviene además por su asociación con Estados Unidos y con las grandes potencias capitalistas europeas. Todo esto deviene en un Estado terrorista. El Estado de Israel es un Estado terrorista altamente tecnificado, con todas las tecnologías de punta en cada periodo, en cada momento, a partir del que el poder de Israel no solo está en su propio Estado, sino en sus enclaves, en todas las grandes potencias y especialmente en Estados Unidos. El poder judío en Estados Unidos, el poder del sionismo es muy alto, en lo que se refiere también a todo el tema de los instrumentos de guerra, del complejo militar industrial financiero, de las grandes corporaciones. Entonces, Estados Unidos ha ayudado extraordinariamente a Israel a convertirse en una especie de subimperialismo. Un subimperialismo violento,
que no admite que el pueblo desalojado, el pueblo masacrado, luche. Mira cómo se origina esto de ahora. Es una cosa terrible porque la primera matanza comenzó en una mezquita, precisamente en días del Ramadán. Mientras estaban rezando en una mezquita, los palestinos, los israelíes le metieron, ametrallaron. Entonces, ¿qué se iba a producir? Lo que se ha producido siempre, lo que ellos llamaron históricamente la intifada, la protesta, la reacción. Sin embargo, ahora hay una distorsión en los medios de comunicación atroz, porque eso es la cosa más perversa que hay, el sistema de comunicación mundial manipulado por Estados Unidos. Pero quieren presentar con quien el que está bombardeando a Israel es el pueblo palestino. Bueno, claro que el pueblo palestino tiene organizaciones de resistencia, lo han obligado a eso, para poder sobrevivir. Y a base de esa resistencia conquistó ese estado débil, que le llaman autoridad palestina, que ha sido permanentemente acosado y desalojado por la fuerza de muchos territorios. Es una política de exterminio, contra la familia, contra sus tierras, negándole la posibilidad de tener un Estado en este mundo, ¿no? Le quitaron donde estaban enclavados. Bueno, lógicamente, tiene que desatarse una lucha y hay una solidaridad árabe, no siempre consecuente en todos los estados, porque Estados Unidos, el occidente europeo manipula muchos de los estados árabes, pero sin lugar a duda hay una resistencia heroica y ahora los palestinos pasan a ser lo que fueron los judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de un tema central, la discriminación, el racismo, el desprecio, el odio, que además está muy vinculado al gran negocio, a la gran propiedad, al poder, en fin de cuentas. Entonces lo que se está desarrollando allí es eso, es precisamente una resistencia a un plan de exterminio, que además tiene un carácter tan grotesco, tan estremecedor, porque bombardean hospitales, bombardean escuelas, bombardean mezquitas, matan niños a granel. Hay que ver las fotografías de ese cuadro de genocidio infantil. Es una cosa atroz de verdad, que necesariamente tiene que mover a la solidaridad, porque la persona que yo creo que con menos sensibilidad humana frente a una realidad como esta, por eso yugulan, por eso también controlan la información, frente a una realidad como esta, tiene que reaccionar solidariamente desde el punto de vista humano. Y bueno, y quienes además somos descendientes de árabes, nos sentimos verdaderamente estremecidos por esta situación, y creo que tenemos el deber aquí en Dominicana, el pueblo dominicano, las organizaciones que tienen sensibilidad social, el que cree en la libertad, el que cree en la democracia, tiene que reaccionar solidariamente frente a un caso tan triste, tan conmovedor como es este. Pero al mismo tiempo, con el pueblo palestino ha pasado lo que pasó con el pueblo judío, que la opresión fue tan fuerte que creó energías, vibra para dar la pelea, y la está dando con una ejemplaridad extraordinaria, superándose permanentemente. Es un pueblo muy bien formado, con mucha conciencia de su identidad, con mucha decisión a conquistar, ser un Estado libre, a conquistar sus territorios. Y bueno, Israel está abrazado a un imperio y a un sistema que está en decadencia, pero las decadencias siempre son desgarradoras. Narciso, chequear el video. Larga y violenta, agresiva.
Chequea la cámara, parece que la tiene apagada. Jacinto, ¿está por ahí? Se apagó sola. Sí, Jacinto, ¿está por ahí? Aquí estamos. Saludos, Narciso. Jacinto, dime. Qué gusto poder hacer espacio con usted hoy. Tenía mucho que no sabía de usted de manera así virtual, que nos estuviéramos mirando, porque así estoy al tanto siempre de lo que usted publica. Así que gracias por siempre compartir algunas cosas en mi contacto gracias. Don Narciso, usted habla de todo el tema de la manipulación a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, a partir de eso que está pasando Israel y Palestina, prácticamente poniendo que los palestinos son los malos, los que están provocando la guerra, los que están bombardeando, y todo eso es por la manipulación, en este caso del poder, y más Estados Unidos. Pero mi pregunta es, don Narciso, ¿qué dice la comunidad internacional? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen las grandes potencias ante esta realidad, ante esta masacre, ante este país, un estado pequeño que se está fortaleciendo y no encuentra realmente doliente a partir de un estado, de una potencia que le pueda aportar, ayudar y hasta cierto punto poner en mate jaque al mismo Israel a partir del genocidio y del abuso de poder que está cometiendo con este pueblo palestino? Bueno, es que Israel, como le decía, está muy ensamblado con el superpoder mundial a partir de su gran entronque con la élite capitalista estadounidense. Y son parte de esas élites. Y son parte de esas élites en relación con el tema también de la violencia y de la guerra. Tienen intereses en el complejo militar industrial, en todo el tema de las tecnologías de punta aplicadas a la guerra. Y eso también, la hegemonía, que aunque está en declive, la hegemonía estadounidense gravita sobre Europa Occidental. Y con el pacto con la OTAN, ahora la administración Biden está tratando de darle una jurisdicción a la OTAN más allá del Atlántico Norte. Ustedes recuerdan también lo que pasó con Libia y cómo procedió la OTAN y cómo ha procedido la OTAN en todos los casos de estas guerras. La están extendiendo a América Latina a propósito de que mencionamos Colombia y vamos a hablar de Colombia. Colombia ingresó a la OTAN. Y ya no es solo el Atlántico Norte, es un poder militar mundial de un imperialismo occidental en decadencia, donde claro, es mucho más marcada la decadencia del poder estadounidense, pero eso arrastra todo esto, ¿no? Yo le decía que las decadencias son agresivas. Entonces, también entre poder militar y práctica guerrerista en una política de conquista, reconquista de territorio, no olviden también que todo esto guarda relación con petróleo, con gas, con titanio, con tierras raras, que son los elementos de la madre tierra, los elementos clave para todas las tecnologías actuales que tienen que ver también con el tema de la guerra, que tienen que ver con la industria informática, que tienen que ver con todo el tema del capitalismo del siglo XXI, ¿no? Recuerden que el golpe a Bolivia tuvo en su centro el tema del litio. Pues entonces, están actuando sobre eso y con una brutalidad extraordinaria. Entonces, los medios de comunicación les responden a esos intereses, entonces les forman todo. ¿Y qué es lo que han hecho? Estigmatizar los pueblos árabes, son pueblos terroristas. Bueno, nosotros conocemos de eso, cómo hacen aquí con el pueblo haitiano. Y eso es permanentemente. Es una cosa que da asco. Cómo deforman la realidad, cómo presentan como monstruos a pueblos que son víctimas. Porque esa es la realidad, son víctimas. ¿Y qué víctimas? Entonces, confunden a una parte de la humanidad, estimulan los sentimientos más bajos, el racismo. Todo el tema migratorio, en la medida estrangulan todos estos países y estrangulan el Medio Oriente y el mundo árabe,
viene el proceso migratorio hacia Europa. Y ahí viene toda la política también xenófoba, racista, que se mezcla con todo esto. Y ellos entonces aprovechan todo eso, toda esa conciencia que viven multiplicando, racista, xenófoba, contra los pueblos árabes. Y entonces justifican toda la política de agresión y de guerra contra ellos, toda la política de conquista por la fuerza. Además, para ellos, los energéticos de ese mundo oprimido son clave para mantener su existencia y además su modelo de dispendio, de lujo, de derroche. Esto tiene mucho que ver con la característica, cómo ha evolucionado para peor el capitalismo de estos tiempos. Es un capitalismo altamente destructivo de seres humanos, de naturaleza, de todo el entorno de los seres humanos. Por su propia dinámica, por su modelo consumista, por su necesidad de controlar esos recursos. Y junto con esto se ha sembrado una ideología que está cogiendo mucha fuerza en la decadencia de corte fascista, ¿no? Con todos esos ingredientes que le decía, de racismo, de machismo, de xenofobia. Entonces, eso lo único que genera es violencia. Narciso, con la anuencia suya y de don Jacinto, vamos a ir a una breve pausa y retornamos. Podemos retomar el tema palestino si hay aquí algún mecanismo de solidaridad, pero entraríamos con el tema Colombia fundamentalmente, que es otro pueblo que se desangra o lo desangran, que es otro pueblo que sufre o lo hacen sufrir y que es un pueblo que está en la calle resistiendo desde la juventud, porque esa manera de dirigir el Estado narco de Colombia obliga a esa juventud y a ese pueblo a resistir. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer